El arte, la expresión artística, es consustancial con el ser humano. Pero ¿cuál es la obra de arte más antigua que conocemos? ¿En qué tipo de sociedad se produjo? ¿Solo los sapiens hemos sido capaces de producir arte? Mario Menéndez es profesor en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, donde imparte la asignatura de Arte Prehistórico, y nos propone hablar hoy sobre los diferentes artes prehistóricos y los distintos contextos que los hicieron posibles. Bien, pues vamos entonces a hablar del arte prehistórico, o mejor, de las diferentes artes prehistóricas. Porque el arte prehistórico, como la prehistoria misma en el que se desarrolla, ocupa ese dilatadísimo espacio de tiempo que constituye el 99% de la historia de la humanidad, que no es poco. Y durante ese tiempo ha habido muchos tipos de arte, al igual que ha habido muchos tipos de sociedades, y al igual que se ha ido extendiendo hasta ser un fenómeno planetario. Por lo tanto, esa diversidad, aunque está etiquetada con el concepto de arte prehistórico, engloba cosas muy diferentes que metemos dentro de ese mismo paquete. Naturalmente vamos a hablar de sociedades a lo largo del arte prehistórico, a lo largo de toda la asignatura. Vamos a hablar de arte prehistórico, pero el arte prehistórico aplicado al mundo paleolítico, es decir, a las sociedades de cazadores-recolectores, esas sociedades que empiezan con la prehistoria más remota y acaban más remota hace más de 2 millones de años en el Paleolítico inferior y que terminan hace solamente 10.000 años. Naturalmente ahí caben muchos tipos de sociedades diferentes en cada zona, pero todas bajo ese denominador común de cazadores-recolectores. Son sociedades igualitarias que hacen un determinado tipo de arte que es perfectamente reconocible prácticamente ya a nivel planetario, una vez que se extiende a los diferentes continentes nuestro género Homo primero y nuestra especie Sapiens después. También hablaremos del arte de las sociedades de jefaturas y también el arte de los primeros productores neolíticos. Naturalmente, cada uno de ellos, en la medida en que se va aproximando a los tiempos que nos son más familiares para la historia del arte, tendrá sus propias manifestaciones. Y veremos que existe, como ha existido siempre en la historia del arte, un arte para los vivos y un arte también para los muertos. Que existirá un arte dirigido a los dioses, un arte sacro, un arte propiciatorio, un arte que se quiere poner en relación con la divinidad. Pero también habrá un arte que va dirigido a la sociedad, que será un arte más conmemorativo, un arte más narrativo y también, cómo no, un arte que esté en función del poder, cuando este poder surge en las sociedades diferenciadas, y no digamos cuando llegamos ya a las sociedades de la Edad del Hierro, a los protoestados. El poder deberá hacer una exhibición de esa capacidad que tiene y de ese derecho que tiene, justificándolo, y también el arte se pondrá en función de eso. Por lo tanto, el arte prehistórico es necesariamente un arte diverso, a veces enormemente diverso, como lo es también la sociedad que lo produce, ¿no? Pues como parece que es razonable, vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por los orígenes del arte, vamos a comenzar por el Paleolítico. El Paleolítico, ese dilatadísimo espacio de tiempo que conocemos como Paleolítico y que engloba a las sociedades que, digamos, hacen una apropiación de la naturaleza, es decir, que no producen los bienes, sino que toman lo que la naturaleza les da. Son los cazadores-recolectores y tienen una forma de organizarse y tienen una forma de expresarse en sus manifestaciones artísticas. Ahí nace el arte en la medida en que el proceso evolutivo nos va dotando de las estructuras biológicas y cognitivas necesarias para facilitar, para posibilitar la capacidad simbólica, la capacidad de expresión simbólica, es decir, la capacidad de manejar conceptos, la capacidad de elaborar abstracciones. No sabemos en qué momento concreto ese proceso evolutivo permitió realizar algo que merezca el calificativo de arte. Hay opiniones diferentes, pero el hecho de que esas manifestaciones artísticas hayan estado ligadas a la capacidad simbólica nos permite tratar de descubrir cuándo
tenemos restos arqueológicos que evidencien que un determinado género humano o una determinada especie mejor haya tenido la capacidad de elaborar ese arte. Se discute en la actualidad si los neandertales en el Paleolítico Medio ya pudieron disponer de esa capacidad o debemos necesariamente esperar a el desarrollo cognitivo de nuestra especie sapiens durante el Paleolítico Superior. Durante el Paleolítico Inferior, previamente, no parece probable que exista algún tipo de manifestación que merezca el calificativo de artístico, aunque, bueno, pues sí que hay algún tipo de manifestación simbólica, quizá relacionada con prácticas funerarias, que indican que el simbolismo no es un todo o un nada, sino que va creciendo poco a poco, y en función de la capacidad simbólica de los humanos también se desarrollan las capacidades artísticas. En la actualidad hay un debate acalorado sobre el mundo del Paleolítico Medio y de los humanos neandertales y sus posibilidades de hacer arte. Tradicionalmente se les había negado esta capacidad porque parecía que no habrían tenido el suficiente avance cognitivo para realizar este tipo de abstracciones. Incluso se dudaba de la necesaria, digamos, fluidez lingüística, de un lenguaje que fuera suficientemente complejo para manejar concepciones o conceptos abstractos que estén parejos a lo que necesita el desarrollo conceptual del arte. Sin embargo, en los últimos tiempos, una corriente cada vez quizá más potente que pretende asignar, sobre todo al último tramo del desarrollo de los neandertales, algún tipo de manifestación artística. Es complicado porque exige un sistema de dataciones que no ofrezcan dudas y una asignación directa, y no siempre es posible. El primer arte, que es un arte que se realiza en las cuevas, generalmente con pinturas rojas, que no tienen materia orgánica, son difíciles de datar, y bueno, pues en los últimos años en que se han puesto a disposición de los investigadores métodos físico-químicos que permiten datar costras que recubren las pinturas y por lo tanto nos darán un límite superior si recubren la pintura y un límite inferior sobre aquello que fueron realizados. Dentro de esa horquilla hay que situarlo, pero a veces con un margen de tiempo que no elimina la duda. Y bueno, pues tampoco existe ningún método exacto, con lo cual muchas veces lo que hacemos es proyectar hacia la prehistoria y proyectar en esas dudas nuestras propias dudas y nuestros propios prejuicios como investigadores. Por eso, quizá a veces se puede encontrar con los mismos argumentos opiniones a favor y opiniones en contra. En cualquier caso, como ya hizo Leroi-Gourhan, el prehistoriador francés que sistematizó el arte en la segunda mitad del siglo XX, se les puede asignar el beneficio de la duda. Leroi habló de un periodo prefigurativo, es decir, un arte sin figuras, lo cual pues es una paradoja, ¿verdad? Un arte sin elementos materiales, pero al menos se mantiene esa posibilidad abierta de cara a futuras investigaciones y a futuras hipótesis que puedan constatarse con obras inequívocamente neandertales, ¿no? De lo que no hay duda es de que los humanos anatómicamente modernos, es decir, los Homo sapiens, o en Europa los llamados cromañones, que vienen a ser de una forma general, con matices, términos más o menos sinónimos, comenzaron a desarrollar el arte. Y comenzaron primero lentamente, en los albores del Paleolítico Superior, y cuando estos humanos aparecieron en África, hace ya unos 80.000 años en el caso africano, y que comenzaron con unas manifestaciones artísticas ciertamente modestas, sencillas, pero que denotan ya una capacidad de expresión que está en los umbrales de lo que podemos llamar artístico. A la vez, otras prácticas como enterramientos, adornos personales, etc., nos hablan del sentimiento de individualidad y nos hablan del sentimiento de grupo y nos hablan quizá del desarrollo de capacidades, de emociones, es decir, de avances cognitivos que tienen que acompañar necesariamente el arte.
A Europa nos llegará mucho más tarde. A Europa llegarán los humanos anatómicamente modernos, es decir, nuestra especie sapiens, hace aproximadamente unos 40.000 años. Y muy pronto, muy tempranamente, vamos a ver aparecer en Europa las primeras manifestaciones artísticas. Esas sociedades cazadoras-recolectoras, esas sociedades que viven de la apropiación de la naturaleza, van a dejar las primeras huellas, eso que los clásicos llamaban las marcas del espíritu sobre la materia, es decir, que en las cuevas reflejan, las cuevas en el interior y también al exterior, con grabados profundos, reflejan la primera huella consciente, la primera huella intencionada y la primera huella cargada de simbología, cargada de conceptos, de que ellos están allí. Puede haber sido una forma de apropiación del territorio, con esas líneas profundas, o puede ser una forma, en fin, como se explica a lo largo de la asignatura, de manifestar esos primeros conceptos que los humanos elaboramos en función de dar explicaciones a lo que aparentemente resultaba difícil de explicar, como era la trascendencia, como era la existencia de una realidad, llamémosla metafísica, o como eran simplemente las inquietudes que se nos escapan en este momento de una forma concreta y que solo podemos aventurar. Pero en cualquier caso, fuese cual fuese ese motivo, en los albores de la ocupación humana de Europa por nuestra especie, con la cultura auriñaciense, aparecieron las primeras manifestaciones artísticas. Son sociedades igualitarias, son sociedades de cazadores-recolectores, son sociedades nómadas y no aparecieron a la vez en todos los sitios. Aparecieron en lo que la arqueología cognitiva define como nichos cognitivos, es decir, en aquellos sitios donde los humanos fueron capaces de desarrollar el suficiente nivel cultural para que esos avances cognitivos se sumasen a las capacidades que otorgaba la evolución y se manifestase de esa manera, acompañados naturalmente de un lenguaje que podemos calificar de nivel metafórico. Por lo tanto, en esos nichos cognitivos que localizamos el arte más antiguo, como puede ser el suroeste de Alemania, la zona del Jura suavo, como son determinadas zonas de Francia, como puede ser el norte de Italia en la zona del Véneto, como puede ser la zona cantábrica de la península ibérica, muy tempranamente, mucho antes de lo que la arqueología tradicional pensaba, comenzó el arte. Y el arte comenzó con los cazadores-recolectores en las dos maneras que es posible hacer arte, que es de manera realista y que es de manera simbólica, abstracta, es decir, con figuras realistas y con signos y con figuras abstractas que están cargadas de contenido, pero que no lo expresan necesariamente. Y apareció pues con una carga de representaciones femeninas cargadas de contenido sexual enorme, apareció también con figuras híbridas humano-animal que llamamos teriántropos y apareció con figuras animales desde un primer momento. Y apareció en la profundidad de las cuevas y al exterior de las mismas. Y apareció también en las pequeñas figuras, en esculturas o en plaquetas grabadas, en lo que llamamos el arte mueble. Por lo tanto, hace seguramente entre 38 y 40.000 años, cada vez vamos bajando un poquito más en las fechas porque los métodos de datación van afinando más, pues apareció el arte en las sociedades cazadoras-recolectoras. Ese arte va a ocupar una parte importante de nuestra asignatura porque también el Paleolítico ocupa una parte muy importante de la prehistoria. Desde hace 40.000 hasta hace 10.000 años, por dar unas cifras redondas y generales, las sociedades paleolíticas van ocupando, o los humanos del Paleolítico superior, los hombres modernos van ocupando progresivamente el planeta, van ocupando los diferentes continentes. Y cuando los humanos modernos ocupan los continentes, en todos esos continentes aparece también el arte. Hay un arte prehistórico naturalmente europeo, africano, asiático, australiano, puesto que Australia se ocupó muy tempranamente, hace unos 50.000 años, por los humanos anatómicamente modernos, incluso antes que el continente europeo, y más tarde el continente americano. Y en todos los sitios surge ese arte paleolítico
que es un arte que tiene una serie de elementos comunes, curiosamente, a todos los pueblos, a todas las sociedades, en todos los continentes. Después, en cada uno se expresa de una forma diferenciada. Al igual que en Europa, por diferentes áreas se expresa también de una forma diferenciada, pero tiene un denominador común que nos permite reconocerlo en cuanto lo vemos, cuando nos hemos familiarizado con el arte prehistórico, porque es un arte que responde a un tipo de sociedad concreta, que es la sociedad de los cazadores-recolectores, y esos se expresan de una manera que también les hace comunes. Y es un arte que se desarrolla durante un larguísimo periodo de tiempo. Es un arte que va desde el 40.000 al 10.000 y por lo tanto dura aproximadamente unos 30.000 años. Lo que eso significa en términos de la cronología habitual de la historia del arte es algo realmente extraordinario. Pensar que un mismo tipo de manifestación, con variantes, con algunas variantes en el tiempo, pero que mantiene su esencia fundamental intacta durante 30.000 años, nos indica que es un arte que va dirigido al núcleo central del pensamiento humano. Posteriormente, las sociedades ya productoras varían su tipo de arte. Y ese tipo de arte que van a tener las sociedades productoras marca una diferencia sustancial respecto al arte paleolítico. Es el arte de los pueblos productores y, por lo tanto, desiguales. Es un arte que está dirigido a la vida y a la muerte también. Surgen las primeras arquitecturas con el megalitismo. Surge el arte en función del poder, después con las jefaturas. Esa será la segunda parte de la asignatura, que llena todo un espacio de tiempo y que realmente marca una diferencia con la parte paleolítica que hemos descrito. Y no digamos cuando llegamos a los pueblos prerromanos, por ejemplo, de la península ibérica, donde el arte está en función de la exaltación del poder, que incluso a veces aparece divinizado. Aparece divinizado en la vida y aparece divinizado en la muerte, en el arte que se hace para los vivos y en el arte que se hace para los muertos, pero que es un arte que está en función de la justificación y la exhibición del poder. Por lo tanto, este segundo mundo, que en la península, el mundo post-paleolítico, se concreta en el arte primero levantino, después en el arte macroesquemático, en el arte esquemático y en las artes de las edades de los metales, es un arte prehistórico, post-paleolítico y que responde a otras inquietudes, a otro mundo, a otras motivaciones y que por lo tanto se plasma también de forma diferente. Todo ello lo englobamos en el concepto de arte prehistórico, pero naturalmente con unas diferencias importantísimas, unas diferencias sustanciales que para aquel que está acostumbrado a ver arte prehistórico, pues le permite diferenciarlo simplemente con la primera impresión que le produce. Elaboren ustedes los esquemas y los diagramas que sean necesarios para diferenciar unos y otros. Hablamos de un dilatadísimo espacio de tiempo. Debemos conocer el arte prehistórico, pero debemos ver también la enorme diversidad que existe dentro del mismo.